Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los regímenes de importación en Colombia. Nosotras somos Daniela Hernández y Diana Parra. Bueno, la primera parte es la importación para el consumo del artículo 233, donde se dice que la mercancía entra del exterior en libre circulación al territorio aduanero nacional con una permanencia indefinida. En eso también están las muestras que son sin valor comercial, las cuales son utilizadas para efectuar órdenes de compra, promover productos o elaborar pruebas o análisis. Estas deben cumplir con unos pagos, ya sea de los intereses, de derechos, de impuestos, de sanciones. Bueno, el próximo es la importación con franquicia o exoneración de derechos impuestos a la importación. En esta, desde el artículo 235, en esta se da una exoneración parcial o total de la mercancía, pero al ser esta importada no queda en libre circulación. También tenemos el cambio titular o destinación, que como el agente aduanero es el que se encarga de decidir al hacer la transferencia de mercancías si digamos, tendría que ser el titular o la destinación tener el derecho para obtener este mismo trato, que sería el de la exoneración de los derechos e impuestos. La finalización de este caso de importación se da por tres razones ya: destrucción de la mercancía por fuerza mayor, cambio de condiciones y finalidades, y que al generar un cambio, digamos, de titular o destinación no tengan el derecho de obtener el mismo trato. Y también, en cuanto a los diplomáticos, estos son los beneficiarios del artículo 3 del decreto 2148/1991, quienes pueden realizar las importaciones bajo el régimen de importación con franquicia o exoneración de derechos e impuestos a la importación. Bueno, en cuanto a la importación en cumplimiento de garantía, que es el artículo 239, este permite la introducción al territorio aduanero sin licencia de importación, el ingreso de mercancías que han sido reparadas fuera del territorio aduanero nacional. Esta tiene que ser, mercancía con las mismas características, y si no es así, entonces tiene que ser una mercancía equivalente. Esta mercancía quedará en libre circulación. Bueno, en cuanto al plazo y el pago, esta se debe efectuar al año siguiente de la fecha de certificación de embarque de la mercancía averiada. Se puede prorrogar por 6 meses una sola vez. En cuanto a la exportación o destrucción de la mercancía averiada, se puede hacer durante los 90 días. En el pago, estas no están sujetas al pago de derechos de aduana. Por otro lado, tenemos la reimportación en el mismo estado, que es el artículo 242, donde se puede introducir al territorio aduanero nacional la mercancía que ha sido previamente exportada. Las condiciones son que esta mercancía no puede tener ningún tipo de transformación en el exterior y que tienen que estar pagos todos los impuestos. Esta mercancía pasará a ser de libre circulación y no estarán sujetos a los pagos de derechos de aduana. Bueno, en cuanto al plazo, esta se puede reimportar al año de haber sido exportada la mercancía. En cuanto a la exportación temporal, esta se puede dar, esta prórroga es concedida por la autoridad aduanera. Y en cuanto a la reimportación en el mismo estado, esta se da en cualquier tiempo, pero estas son en casos, digamos, como en obras de arte, con las partidas arancelarias que tenemos acá, 9701, 02 y 03. Bueno, y tenemos la reimportación por perfeccionamiento pasivo, que es el artículo 244, donde se permite que la mercancía entre al territorio aduanero nacional, una mercancía que ha sido ya exportada temporalmente, que, esta entraría para ser, digamos, transformada o revisada o demás, tiene que tener el pago de los derechos e impuestos, pasaría a ser de libre circulación. Cuando la mercancía sea diferente, esta tiene que tener una licencia o registro de importación. Bueno, en cuanto a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, que es el artículo 248, esta es que se pueden introducir mercancías que están destinadas a la reexportación al territorio aduanero nacional con una suspensión total o parcial de los derechos e impuestos de importación. El plazo de esta, puede ser hasta 12 meses
o prorrogarse una sola vez hasta 6 meses. Bueno, en cuanto a la garantía, este se debe efectuar que sea de un 100% de los derechos e impuestos en su liquidación, debe garantizar pagos de derechos, impuestos, sanciones e intereses. La finalización, bueno, este régimen finaliza cuando haya reexportación de mercancía, reexportación de mercancía que se envía fuera del país para ser transformada, también importación a consumo con el pago de los derechos e impuestos, también la importación con franquicia o exoneración de los pagos el pago de los derechos e impuestos, y la destrucción de la mercancía por desnaturalización propia o por fuerza mayor o por caso fortuito. Bueno, luego el artículo 252, que es la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Esto es es que se permite que ingrese mercancía que va a ser exportada después de un perfeccionamiento al territorio aduanero nacional con una suspensión de derechos e impuestos. ¿Esto para qué? Para que tenga una transformación, una elaboración, manufactura, reparación, acondicionamiento. También, en cuanto a la admisión temporal, pueden entrar lo que son insumos, materias primas, productos intermedios, partes o piezas, y estos quedarían en libre circulación. Bueno, aquí las mercancías que sean importadas con este régimen tienen que ser destinadas a una total exportación después de su perfeccionamiento dentro de los 12 meses siguientes a la autorización del retiro de la mercancía. En cuanto a los productos los productos defectuosos y todos los residuos que quedan después de la transformación de las otras mercancías, estas pueden pasar a exportarse o importarse con un pago de derechos y de impuestos. Y finaliza cuando hay una exportación de un producto compensador, una reexportación de materias primas o residuos, destrucción de mercancía por fuerza mayor, caso fortuito, o un abandono voluntario. Aquí ya entramos con otro tipo de bienes, que sería que permite la admisión temporal de bienes de capital, aeronaves, embarcaciones marítimas o fluviales, con una suspensión de derechos e impuestos. Esta sería que para que haya una exportación después de la transformación, pero que esta no pueda cambiar la naturaleza como tal del producto, pero pasarían a ser productos de una no libre circulación. Esta finaliza cuando haya una exportación de mercancía reparada o acondicionada, reexportación e importación para el consumo o destrucción. En cuanto a la transformación y ensamble, que es el artículo 161, acá son las mercancías que están destinadas a, que van a ser ingresadas a una transformación y un ensamble, para poder ser o exportadas o importadas, pero quedarían en no libre circulación. El plazo de esto es que el bien final tiene que resultar dentro de los 12 meses siguientes al levante de la mercancía, y para un plazo diferente los encargados de autorizarlo sería el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este también los productos defectuosos, todos los residuos que resulten de las transformaciones de las mercancías previas, pasarían a ser a una importación para el consumo. En cuanto a productos defectuosos, residuos o desperdicios, estos deberían ser destruidos. Con un pago de derechos e impuestos se realiza esto. En cuanto a su finalización, este finaliza con la importación para el consumo, reexportación de la mercancía importada, la exportación ya como tal del bien final, a la destrucción de la misma mercancía con un plazo de 12 meses. En cuanto a los regímenes especiales de importación, tenemos la importación temporal de mercancías, que esta es la introducción al territorio aduanero nacional de las mercancías que están bajo un contrato de alquiler o arrendamiento con opción de compra leasing, con un pago diferido de los derechos impuestos a la importación. Esto para realizarse una reexportación en un tiempo determinado y quedaría mercancía en no libre circulación. En cuanto a las partes, accesorios y repuestos, la importación de estas se hace para el funcionamiento normal de los bienes de capital y de las aeronaves. Esto con el fin de para que llegue al transporte de carga o de los mismos pasajeros, todo por aéreo, y tiene que venir en el mismo embarque. En cuanto al plazo de esto, el plazo está regido por los términos de vigencia del contrato, y también se debe presentar una renovación de garantía.
Y en cuanto a la garantía, tiene que ser de un 100% los derechos y el pago de derechos e impuestos. Y se debe garantizar el pago de derechos, impuestos, sanciones y de intereses. Bueno, aquí la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es quien autoriza la salida temporal de las mercancías al exterior con el fin de someterlas a una reparación o una sustitución, pero esto no puede pasar más de los 6 meses. Para la finalización de este régimen sería la reexportación de la mercancía, la importación, la reexportación del bien capital que salió al exterior y la destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito. Para la reexportación de esta, el importador tiene que estar al día en las cuotas y como tal ya para la finalización se tiene que dar, no puede pasar más de los plazos autorizados por el régimen. Bueno, en cuanto al tráfico postal, en esta se da la introducción de, bueno, se puede realizar envíos de correspondencia y encomiendas al territorio aduanero nacional por el operador postal oficial y esta mercancía quedaría en libre circulación. Los requisitos para esta sería que los envíos de correspondencia no excedan de los 2 kilogramos, las encomiendas máximo que sean de 30 a 50 kilogramos y que las mercancías no sobrepasen de los $2.000 en valor FOB. También que estas mercancías no tengan restricciones legales ni administrativas. El valor del envío tiene que ser suministrado en la información. Esta se hace por los servicios informáticos electrónicos. Bueno, en este régimen aparecen unas excepciones, unas de ellas son el platino, las monedas, el oro, mercancía prohibida o armas. En cuanto al lugar para realizar los trámites de importación, salvo al pago de los derechos e impuestos, sanciones y demás, se puede realizar por la aduana de ingreso de las mercancías y la aduana de la jurisdicción de la ciudad del destinatario. Esto los establece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bueno, en cuanto al control aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es el que se encarga de la revisión selectiva de las mercancías a importar. Después de este control se pueden encontrar como mercancías con precios bajos, mercancías de prohibida importación, mercancías con documentos de transporte que no corresponden o con errores en su descripción, mercancías varias o mercancías de incumplimiento con incumplimiento en cualquier requisito que se le. Bueno, acá para el pago consolidado los responsables son el operador postal oficial y el concesionario de correos. Esto los define la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para el pago de derechos, impuestos a la importación y para el pago de sanciones, que se deben realizar el día 15 y el último día de cada mes. En estos días la persona tiene que mostrar el formulario del pago consolidado por medio de los servicios informáticos electrónicos. En la tercera parte del régimen encontramos los envíos de entrega rápida o mensajería expresa. En el artículo 285 podemos encontrar que el régimen permite la importación de documentos, materiales impresos y paquetes y estos quedarán siempre en libre circulación. Las importaciones deben cumplir ciertos requisitos y están regidas bajo las restricciones del artículo 276 que mi compañera mencionó anteriormente. Para el traslado urgente de estos documentos siempre se debe llevar la misma guía y tener un mecanismo de información que permita acceder a todos los detalles de lo que se está importando y la factura con el valor de la mercancía. Muchas veces el desaduanamiento se hace 6 horas después de que se han presentado los documentos a la aduana. En el siguiente artículo encontraremos las diferentes categorías para los envíos de entrega rápida. Son 4 categorías. En la primera encontramos los documentos que comprenden lo que son sobre todo las cartas, documentos, telegramas, extractos de cuentas y demás. La segunda categoría encontramos las mercancías que tengan un valor menor o igual a $200 americanos y no están sujetas al pago de los derechos de la aduana. La categoría número 3 son las mercancías que tienen un valor FOB superior a los $200.000 americanos y un máximo de $2.000. Y estos ya tienen que tener pagados los derechos de la aduana. Y por último, las mercancías que sean superior a los $2.000 en valor FOB
que también deben tener la correspondiente partida arancelaria y los derechos de aduana. Todas estas categorías tendrán validez una vez se firme el valor del envío. Para tener claro el lugar donde se van a realizar los trámites de importación, absolutamente todos los trámites de importación van a ser realizados en la aduana de ingreso de las mercancías y la aduana de la jurisdicción. En el artículo 288 nos dice que las mercancías siempre van a ser recibidas por el operador de la aduana con la planilla del transportador del punto de origen. Con esta planilla, él se va a encargar de verificar que toda la mercancía declarada llegue al puerto de la misma manera que salió del punto de origen. Cuando alguna de las importaciones no cumpla con todos los requisitos que se han pedido para realizarla, él tendrá que realizar un cambio de categoría en el valor de la importación como tal. Este cambio de categoría tendrá que ser informado a través de los servicios informáticos electrónicos. Por otro lado tenemos el artículo 290, que es el control aduanero, el cual se encarga de hacer todo un análisis de riesgos con un esquema de revisión selectiva a la que se le someterá la mercancía. Con esto se comprueba que las mercancías sean las mismas que fueron declaradas en la guía y que cumplan con todos los requisitos legales. Como resultado de los esquemas de control en el control aduanero, podemos encontrar casos tales como que las mercancías no cumplen con todos los requisitos, que tengan un precio menor a la categoría que se declaró o que tengan precios bajos en las referencias y que no cuenten con todos los permisos establecidos por la aduana. En cuanto a la declaración aduanera, encontramos que absolutamente todas las mercancías que sean declaradas deben contar con los requisitos puestos por la DIAN. En ellas debe contar con la guía de envío, su partida arancelaria, valor del envío y tasa de cambio. Una vez que se haga toda la declaración, esta debe contar con la firma por parte del operador aduanero para dar cuenta de que se recibió en el punto de destino. Para la liquidación y el pago de los impuestos a la importación se debe tener en cuenta que en la categoría número 3, si el vendedor y el remitente son la misma persona, se tomará el valor total de la factura comercial en valor de la aduana y además se incluirán los gastos de envío. Si el vendedor y el remitente son personas diferentes, se debe incluir todos los gastos de envío, que son el valor del transporte, el seguro y todos los gastos que ocurran desde la importación hasta el punto final. Para el pago consolidado, los operadores siempre son los responsables de realizarlo y se debe tomar la tasa agravable de los últimos días. Este se hará los 3 días posteriores a los 15 días y al último día para que este suba los precios finales a los servicios informáticos. En la parte número 4 del régimen encontramos la parte de los viajeros, que hace referencia a la importación del equipaje. Cada persona tiene derecho a transportar mínimo 10 unidades de artículos que no cuenten con expedición comercial. Se podrán transportar objetos que sean para regalo, para uso personal, para uso familiar, y también se cuentan las unidades por cada integrante de la familia. Los viajeros deben llenar el formulario de la DIAN diciendo si pagan el tributo único y si no lo pagan no debe llenar el formulario. Esto se hace para la presentación de la declaración ante la aduana, que es el formato de la DIAN como lo mencioné anteriormente, y cuando la persona desea transportar animales vegetales o insumos agropecuarios, este aval lo dará el LICRA. No se pueden transportar dispositivos que sean médicos o reactivos y que le hagan daño a las personas. Si el equipaje acompañado no tiene el pago del valor único tributario, es decir, que no cuenta con expedición comercial, puede transportar hasta el equipaje puede tener un valor hasta de $2,000, pero de todos modos debe dar evidencia de esto mostrando la factura que garantice el valor del equipaje. El equipaje que si está acompañado por el valor de tributo único, tiene que transportar, como lo mencioné anteriormente, hasta mínimo 10 unidades y llenar el formulario de la DIAN.
El cupo de los viajeros que son menores de edad es del 50% de los artículos mencionados en el artículo 297 y en el 298. Según el decreto ley 1742 del 91, las mercancías del equipaje en el exterior que no gocen con el beneficio del no pago del tributo único deberán pagar el tributo único del 15% del valor de la mercancía que se las valore. Cuando no se realice el pago en 30 días, la aduana hará disposición de la mercancía. El equipaje no acompañado podrá importarse un mes después de la llegada del viajero al territorio nacional aduanero. Para los viajeros residentes en el país, ellos podrán importar de nuevo el equipaje que exportaron cuando salieron de su país. Para los viajeros residentes en el exterior, ellos podrán importar sin pago del tributo único y reexportar sus artículos personales, y también pueden exportar las muestras comerciales que no superen las 10 unidades. Los viajeros en tránsito de transferencia, ellos no tendrán el control aduanero, pero sí estarán en constante supervisión en las áreas de tránsito. Y el equipaje de los empleados de las aerolíneas y cargueras y tripulantes, ellos podrán transportar sus artículos personales sin ninguna restricción. Los controles aduaneros realizados por la DIAN se hacen mediante análisis de riesgos y esquemas de revisión selectiva, los cuales se encargan de verificar que las mercancías sean las declaradas, que todas las facturas estén en orden y que los valores cumplan con los que se acordaron, que los documentos acrediten esos valores y que los cupos y las cantidades establecidas sean las mismas que se declararon. Como resultado de ese análisis y de la revisión de ese esquema, podemos encontrar casos como que se hayan declarado artículos con un precio mucho menor al que estaba estipulado, que hayan artículos que no pagaron el tributo único, que hayan cantidades superiores a las que se declararon y que la mercancía no haya sido autorizada o que cuente con un mayor valor o una mayor cantidad. Otra parte del régimen es el menaje de casa, que es la propiedad del viajero de la unidad familiar. Toda esta importación debe pagar un tributo único del 15% ad valorem, y esto está estipulado por la ley 488 del 1998. La DIAN es el que determina que sí se puede exportar y que no. Para realizar esta importación de menaje, el residente debe vivir en el exterior. Todos los artículos deben pertenecer a una sola persona o a su unidad familiar, y la mercancía debe proceder del país de residencia y demostrar que estuvo por lo menos más de 15 años en el país de origen. Por último, podemos encontrar la importación por redes, ductos o tuberías, que son principalmente las importaciones por energía eléctrica, el gas y los derivados del petróleo. Para eso los exportadores deben ingresar la mercancía a un punto de ingreso habilitado y dar la información de los contratos de suministro. Bueno, eso fue todo sobre los regímenes de importación en Colombia vigentes. Muchas gracias.